Saludos, respetable licenciado y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar sobre el fundamento y principios constitucionales del proceso contencioso administrativo. Universidad Modular Abierta, Centro Universitario de Santa Ana, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Tema: Fundamento y principios constitucionales del proceso administrativo. Licenciado a cargo: Carlos Enrique Abrino Rivera. Carrera: Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Asignatura: Derecho Procesal Administrativo. Integrantes: Chávez Hurtado, Isela Carolina; Gómez Vargas, Daniel Alexandra; Hernández Rivera, Irma Margarita; Madrid Cruz, David Baltasar. Introducción. El siguiente trabajo tiene el objetivo de conocer cuáles son los respectivos principios y fundamentos del proceso contencioso administrativo en El Salvador, entendiendo así el proceso contencioso administrativo como aquella que abarca todas aquellas contiendas derivadas del resultado de la función estatal, ya sean estas actos políticos de gobierno, actividades privadas de la administración, etc. Es decir, todo aquello donde la administración pública es parte, ya sea actora o demandante. Concepto del proceso contencioso administrativo. El estudio de lo contencioso administrativo es, a nuestro juicio, de gran interés e importancia dentro del marco de todo Estado de Derecho, ya que constituye un medio de ejercer control sobre la actividad de la administración pública que abarca los más diversos campos en la vida de todo Estado moderno. Sus fundamentos tienen su origen parcialmente en la teoría de la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, garantía de la libertad para que el poder contenga el poder, a través del mutuo control e interacción de los tres órganos fundamentales del gobierno: legislativo, ejecutivo y el judicial. Su origen. El estudio de los regímenes contenciosos administrativos extranjeros tiene que comenzar ciertamente con el derecho francés, por la extraordinaria influencia que su sistema ha tenido en muchos países y el papel preponderante del Consejo de Estado en la formación jurisprudencial del derecho administrativo, desde los antecedentes remotos a los que se refiere un buen número de autores. Se debe acudir a la época revolucionaria para encontrar los orígenes del sistema de tribunales administrativos, aun cuando, para que pueda hablarse propiamente de tribunales, es decir, de órganos jurisdiccionales, tengan que transcurrir varios años. En un inicio, proclamando el principio de división de poderes, se interpretó en el sentido de afirmar la independencia de la administración respecto de los órganos de manera judiciales. Fundamentos constitucionales del proceso contencioso administrativo. En la Constitución de la República cita su fundamento en el artículo 172. Este artículo establece el principio de independencia judicial, según el cual el juez o tribunal debe recibir, ni mucho menos obedecer órdenes, lineamientos o sugerencias de otros jueces. Además, se le atribuye al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia de contencioso administrativo. Ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 2 de la jurisdicción contencioso administrativo podrá conocer de las cuestiones prejudiciales e incidentales no sujetas al derecho administrativo, pero relacionadas con el objeto del proceso contencioso administrativo, con excepción de las cuestiones de índole penal. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso judicial en que se dicte y no vinculará a la jurisdicción correspondiente. Artículo 2 de la Constitución de la República. Establece que toda persona tiene derecho a la protección, conservación y defensa de sus derechos, que trae como fin la efectiva protección jurisdiccional frente a las actuaciones y decisiones de la administración pública que lesionen sus derechos fundamentales.
tenemos los principios de contenciosos administrativos. Principio de integración. Conforme a este principio, si el juez al momento de resolver un determinado conflicto advierte un defecto o un vacío en la ley, debe aplicar los principios del derecho administrativo. Principio de integración. Los jueces no deben de dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica por defecto o deficiencia de la ley. En tales casos deberán aplicar los principios del derecho administrativo. Principio de legalidad. Tenemos este otro principio que nos dice que el principio de legalidad establece imperativamente que todas las funciones del Estado se realicen de acuerdo al derecho. Las leyes vigentes necesariamente tienen que servir de base para toda la actividad administrativa, y esto es lo valioso del principio de legalidad, haber demostrado que la ley ejerce su supremacía en todo ámbito. Para resumir, podemos decir que el principio de legalidad es aquel que establece que todos los actos de la administración pública y del Estado en general deben tener como antecedente necesario e indispensable un acto regla, es decir, una disposición de carácter general, abstracta e impersonal. Principio del debido procedimiento. El principio de debido proceso es el conjunto de formalidades especiales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Principio de eficacia. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inviolables, dilataciones o retardos y sanarán de acuerdo con lo establecido en la ley. Principio de celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación. El principio de celeridad impone a la administración su impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa encargada, que debe adoptar las medidas necesarias para evitar toda anormalidad o retraso. Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. Principio de imparcialidad. El término imparcial significa evitar toda participación en la investigación de los hechos o en la formación de los elementos de convicción, buscando con ello que el juzgador efectúe su función jurisdiccional de forma transparente y eficaz, que garantice la mayor objetividad al momento de dictar lo que sería su fallo. Principio de presunción de veracidad. Principio de presunción de veracidad. Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos mismos estarían afirmando. Principio de impulso de oficio. Este principio implica que la administración tiene la obligación de instar e impulsar de oficio el procedimiento sin que las partes lo requieran obligatoriamente, con el objetivo de que sea más rápido y a la vez más eficaz. Principio de conducta procedimental. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos pronunciantes guiados por el respeto mutuo, la colaboración y a la vez la buena fe. Principio de verdad material. Las autoridades administrativas deben de dirigir sus actuaciones o esclarecer la identificación de los hechos reales que hayan ocurrido. Principio de participación. Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados, extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes. Principio de uniformidad.
Principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Principio de predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera de qué será el resultado final que éste mismo obtendrá. Podemos llegar a una conclusión, la cual la suma de todo lo anterior expuesto. Es importante conocerlo para que de tal manera se sepa cuáles son los principios que se tienen que llevar a cabo al momento del procedimiento, como también en donde se están fundamentando legalmente en la Constitución, para que no se vulnere ningún derecho como ciudadano, teniendo en cuenta que todo lo expuesto tiene que ser de fiel cumplimiento y obligatorio cumplimiento. Muchas gracias por su atención prestada, se les agradece. Tengan cada uno de ustedes bendiciones. Muchísimas gracias.